Bueno, entonces vamos a comenzar esta mesa que tiene por objetivo justamente dialogar en torno al libro de Franz. Y primero queremos comenzar con María Eugenia Ulfe, quien es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Artes de África, Oceanía y América de la Universidad de East Anglia de Inglaterra y doctora en Ciencias Humanas con concentración en Antropología por la Universidad George Washington. Trabaja temas de memoria, violencia, arte, performance y representación. Es directora de la maestría en antropología y de la maestría en antropología visual de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y Democracia. Finalmente, es profesora honoraria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Gracias. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de Franz y agradeciendo también la gentil invitación de la UPC para estar acá con ustedes. Agradezco también que sea el el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que acoja esta presentación del libro en este momento en el cual vemos cómo la historia y la memoria están en constante debate público. Me siento profundamente honrada y orgullosa de estar aquí para presentar el libro de Franz Kranich. Honrada porque este es un libro que nos toca fibras íntimas, es un libro que se abre con imágenes que nos hacen volver a mirar un evento violento de nuestra historia reciente desde la fotografía y el trabajo etnográfico sobre memoria. Y también me siento, debo decirlo, tremendamente orgullosa porque este es un libro que nace como tesis en la maestría en antropología visual, donde Franz fue mi alumno asesor, a quien asesoré y acompañé a lo largo de toda la investigación de campo, de todas sus indagaciones, de entrar a trabajar un tema que para él todavía no le era tan cercano, con una cámara fotográfica, y de pasar de ser fotoreportero a convertirse en antropólogo visual. Entonces es doblemente un momento feliz, por decirlo de una manera. Marianne Hirsch trae la frase de un poeta japonés para hablar sobre fotografía e imagen. Ella recoge la siguiente frase: cuando uno se mira en el espejo, uno no mira su reflejo, es más bien esta reflexión que lo mira a uno. Es un juego de palabras, pero es un juego también que nos invita a pensar en la manera como Franz comienza este viaje, que es en realidad una búsqueda personal que lo traslada de Andahuaylas a Uchurajay. Y desde ahí se encuentra con la historia. En realidad es como retornar a mirar nuestra historia compartida como grupo social, pero también la suya propia. La imagen lo ayuda en este recorrido. La imagen además es el elemento con el cual él ya trabajaba como fotógrafo. Una imagen no es solamente una impresión o captura de lente impresa en papel. Es también las miradas entrecruzadas de quien fija su atención en un detalle y lo que éste logra transmitir. También es, como diría el historiador indio Ranajit Guha, un instante de historia. La fotografía tiene la particularidad de apelar a los sentidos. Esta captura de historia lo que hace es remover fibras sensibles para provocar respuestas en nosotros. Ese es el aspecto performativo de la imagen, que va más allá de que ésta sea entendida solo como discurso o texto. Su propia performatividad nos exige una respuesta y esta nos devuelve reflexivamente sobre nuestra historia. Y es eso lo que Franz entrega en este libro. Era diciembre de 1982. El entonces presidente del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, había declarado en emergencia varias provincias ayacuchanas y había autorizado el ingreso de las Fuerzas Armadas, lo cual significaba una nueva distribución del orden geopolítico y también, en realidad, una nueva forma como va a adquirir la guerra. Y la guerra que comenzaba a azotar las provincias del sur del país. Mientras la Marina de Guerra del Perú asumía el control sobre las provincias de Huanta y las partes altas del norte ayacuchano, el ejército lo hacía en el sur. El nombre del lugar, Uchurajay, quedó entrelazado con el caso y con la comisión presidida por el laureado Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que fue a investigar los hechos de violencia. Un trabajo de campo de poco menos de 6 horas con intérpretes de quechua bastó para la redacción de un informe que se conoce como el Informe Vargas Llosa
y que reproduce los ya existentes prejuicios en contra de la población indígena que ya varios autores han trabajado y que aparece también en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El informe Vargas Llosa reprodujo nuestro paternalismo limeñocéntrico de muchas formas, las distancias entre un Perú oficial y un Perú profundo, separado en espacio y tiempo, casi viviendo en un tiempo anterior del presente pristino, como diría Enrique Mayer. El caso también coadyuvó a reforzar la metáfora de un campesinado atrapado entre dos fuegos, en medio de la insanía de una guerra que no entendía, y reprodujo de otro lado nuestro peor racismo y discriminación social. Traigo esto último a colación porque los sucesos de Lucanamarca ocurrieron el 3 de abril del año 83, es decir, poco tiempo después del asesinato de los periodistas. Su guía en el paraje cercano a Churajay, que fue el 26 de enero de 1983, en 2 días más. Ningún diario local informó de los hechos de Lucanamarca. Las primeras noticias que aparecieron fueron a partir del día 6 de abril y con notas inexactas sobre el número de fallecidos. Es recién a partir de ese momento que Óscar Medrano, también fotógrafo, viaja a Ayacucho y él recoge con imágenes también fotografía de los sobrevivientes de la masacre de Lucanamarca en el Hospital Regional de Ayacucho. En Lucanamarca fueron asesinados 69 campesinos por huestes senderistas. Como veremos en un momento también, en Uchurajay, estos hechos de violencia produjeron otros, también que por la manera como actúa el racismo fueron relegados, que es el caso de los más de 140 comuneros asesinados en los años siguientes a la masacre. El caso de Uchurajay provocó un álgido debate público que ocupó editoriales en medios escritos como el diario Marca y El Comercio. Lo peculiar es que tanto grupos conservadores, de sectores de derecha y de sectores de izquierda, incidían en argumentos que niegan la capacidad de los sujetos de poder tomar decisiones por propia cuenta. Desde la izquierda se manejaban las hipótesis que los comuneros habían sido usados por las fuerzas del orden para que atacasen y dieran cuenta de cualquier visitante en el lugar, que es más o menos el mismo argumento que en algunos casos se ha recogido en Lucanamarca. En el caso de los sectores más conservadores, que era su natural alejamiento, que haría posible que estuvieran informados de lo que sucedía, eran ellos buenas personas que a causa de su ignorancia no podían actuar o pensar por sí mismos. Sin embargo, las fotografías de Willy Reto, encontradas después, desbarataron ambos argumentos. Mostraron la tensión, terrible tensión vivida en el momento, las discusiones y hasta los atuendos que más bien describían pobladores en un constante tránsito con la ciudad, que en realidad no vivían en ninguna aldea pristina, alejada ni ignorante del país. Carlos Iván de Gregori toma la frase «jamás tan cerca remetió lo lejos». Es una frase que es parte del poema Poemas Humanos de César Vallejo. Y lo toma como título de un libro y de uno de los textos más emblemáticos que estudia el conflicto armado interno. En este texto es donde en realidad se presenta uno de los primeros trabajos donde se argumenta desde la historia y la antropología sobre el caso Churajay, que es el trabajo de Ponciano del Pino. Y Ponciano en realidad también dialoga mucho con lo que se había discutido desde la antropología, en realidad sobre la manera como se había dado todo el debate en el espacio público. La doble discriminación opera de forma perversa. Se habla siempre de la muerte de los periodistas y el guía y muy poco del asesinato sucesivo y aterrador de más de 140 personas en Uchurajay. La población de Uchurajay quedó diezmada en las semanas y meses siguientes a los hechos de enero de 1983. Del Pino describe el pavor que sentía la gente de definirse como procedente de Uchurajay. El nombre no solo quedó atado al caso, sino también a ser señalado como terruco. Ello explica que años más tarde, cuando a través del programa de apoyo al repoblamiento se promoviera la reconstrucción y retorno de migrantes uchurajaínos, el pueblo decida refundarse en un nuevo lugar, al lado del viejo pueblo quemado y destruido. Refundarse era también una manera de dotarse de una nueva historicidad, de dejar atrás aquello que se desea olvidar y dar paso a una nueva vida. El historiador inglés Paul Cornerton describe la importancia del olvido en el ejercicio de la memoria. Se vuelve necesario e imprescindible. En este tiempo y esta memoria,
es que llevan a Franz en su propia búsqueda personal a acercarse a Uchurajay y a hacerlo a través del lente de su cámara fotográfica, mirar a través de su propio marco temporal y espacial, la reconstrucción de un pueblo derruido por años de violencia y discriminación, acercarse a la gente en sus actividades y dar cuenta de sus vidas. Fueron varios viajes y una exposición condensadas en este libro homenaje a una población en su propia lucha por recuperar su historia y su memoria, y también por recuperar su lugar en este país. Con Franz aprendí a usar la plaza, el espacio público de la plaza de un pueblo, para exponer fotografías y así crear un momento etnográfico. Es lo que él hizo para su tesis y es lo que él entrega también como parte en este texto. Él llevó sus fotos a la plaza de Uchurajay y la pregunta inquisidora le llegó de un poblador: ¿por qué en blanco y negro? ¿Por qué no a color? Fue una de las preguntas que más le hicieron los pobladores de Uchurajay cuando tomó la plaza con sus fotos. En su tesis, Fran recoge el testimonio de Emiliano Ramos, para quien lo que sucedió en Uchurajay, la muerte de su padre, es un recuerdo gris, en blanco y en negro. Hay veces que la memoria funciona en colores. Acá en el LUM ahorita se tiene la exposición de Dilberto Jiménez, de los retablos de Dilberto, y hay una parte de la colección de los retablos que hablan de Chungui. Dilberto narra algo similar para el caso de Chungui. Mientras dibuja en lapicero, los pobladores de Chungui le narran los sucesos de sus vidas e inciden en los colores, porque son los colores los que daban cuenta de los momentos en los cuales habían acontecido los hechos. Le describen cómo era la retama, si la retama estaba floreciendo, si estaba más amarilla, si el sol caía o si el día estaba más oscuro. Los colores obedecían también a las maneras como se sentían los pobladores en el momento en el cual Edilberto también dibujaba con lapicero y le pedían que anote cómo él después lo iba a recrear en sus retablos. Pero en el caso de Franz, el blanco y negro obedece también a las decisiones del fotógrafo como autor, a su propio momento personal y lo que el viaje implicaba para él. Si bien las fotografías originales están a color, él las vuelve en blanco y negro, como parte del recuerdo de Emiliano, que en ese momento se conecta con la de su propia vida y de su propia historia. Esta es también la trastemporalidad de la memoria, de la que Franz da cuenta de forma teórica y de forma visual, capaz de atravesar una generación y otra, entrecruzarlas y también problematizarlas. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por lo que nos comentas, y básicamente quisiera rescatar esto último que comentas sobre la transtemporalidad, ¿no? Cómo a través de la fotografía Franz es capaz de vincular diferentes generaciones, de problematizarlas, de ponerlas en discusión, y también a partir de las imágenes lo que mencionas, ¿no? Son instantes de las historias y de las vidas de los pobladores de esta comunidad. Y continuando con nuestra mesa, quiero entonces darle la palabra a Honorato Yanque. Él es natural del distrito de Uchurajay, de Huanta, es egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de la Escuela de Formación Profesional de Arqueología e Historia. Ha trabajado en diversos proyectos sociales para organizaciones como World Vision, tanto en Ayacucho como en Huancavelica, así como para la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno. Ha sido presidente de la Asociación de Vivienda Ciudad Los Ángeles de la Paz de Yanama, de los comités de autodefensa de Ayacucho y Huancavelica durante el periodo 2016-2017, y actualmente es regidor de la Municipalidad Distrital Metropolitana de Carmen Alto en Huamanga, Ayacucho. Muchas gracias, Honorato, por acompañarnos hoy. En principio, agradecerle a Fran por su llamada e invitación. También a la Universidad UPC, también alumno. Un día común estuve en mi domicilio, recibí una llamada de Fran que me decía: Julián, estoy presentando mi libro, quisiera que me acompañes. Y sin dudarlo le dije: ok, acepto. En ese marco, para mí, es una satisfacción
es un honor estar frente a Frank, frente a ustedes y frente a este trabajo maravilloso acerca de la tierra de mis padres y de mío. Aquí están mis hermanos. Aquí se encuentra también nuestro ex congresista de la República, Walter Hacha, quien fue el gestor del distrito de Uchurajay. Y los vecinos que estamos presentes también fuimos parte. Para iniciar, Uchurajay, a partir del 26 de enero de 1983, es una comunidad, muchos lo llaman emblemático, de la violencia política que pasó en nuestro país. Pero Uchurajay no es solamente aparece en el siglo XX, también aparece en el siglo XIX a través de las guerras iquichanas, quienes se levantaron en contra de la República naciente de nuestro país, de los cuales estudian los historiadores, la doctora Cecilia Méndez Castelomendi, también Patrick Husson, ¿no?, que estudiaron cómo estos pueblos se levantaron contra la República, a pesar que eran comuneros del lugar, pero siempre estaban viendo la preocupación, la situación en que se encontraban estas poblaciones. Igual para siglo XX encontramos estudios del doctor Ponciano del Pino, también de los hermanos Tipi, ¿no?, quienes se puntualizan su estudio a lo que pasó el 26 de enero. Justamente el Ponciano del Pino estudia una relación de los años 30, 40 del siglo XX, cómo que estos pueblos, cómo que estos ciudadanos se levantan contra los grandes hacendados en defensa de sus propiedades, ¿no? Y los hermanos Tipi publican el año pasado justamente cómo es lo que pasó el 26 de enero. Para el siglo XXI encontramos a Franz, ya no preocupado en cómo o qué es lo que pasó en la comunidad de Uchurajay el 26 de enero de 1983, sino él está viendo la población, cómo se encuentra, porque si hablamos de memoria, hay memorias de cada grupo de personas, podríamos decirlo, los del ejército, memorias, los de los periodistas, memoria de la comunidad. Franz, por su trabajo como fotógrafo, encuentra, juega, lo interpreta a través de la fotografía cómo fueron los difíciles años de Uchurajay durante la violencia. A través de la fotografía en blanco y negro podemos ver los sufrimientos, la desesperanza de la población, y a través de la fotografía podemos ver cómo la población retorna después de 10 años de nostos, lo llama, de retorno, de exilio, después de irse a diferentes lugares, la población retornamos, y cómo construimos a través de nuestras propias potencialidades. Entonces, el tema de transtemporal, justamente habla Frank, el tema de que antes de la violencia, durante la violencia y post-violencia política. Habla de las ausencias debido a que la población hoy en día siempre recordamos a nuestras víctimas. Y justo en el libro de Frank encontraba en la relación de los afectados, de los muertos, a mis familiares propios, que a veces me sentía mal. Es lo que pasa en mi población. Hay momentos en que las tres generaciones nos reunimos y conversamos sobre la violencia. La primera generación serían nuestros padres y nosotros,
seríamos la segunda generación, y la tercera generación son los nacidos en los 90. La primera generación sufrieron y supieron comparar tiempos de paz y tiempos de violencia. La segunda generación que nos tocó vivir a nosotros, no conocíamos tiempo de paz. Nuestro uso de razón llegó en tiempo de violencia y pensábamos que la violencia era normal, ¿no?, para nosotros. Y luego llega la tercera generación que son nuestros hermanos menores, nuestros hijos, que ya no vivieron la violencia, sino llegan a conocer a través de nosotros, a través de los libros, de las enseñanzas. Entonces, decía, en estas tres generaciones nos reunimos, nos sentamos y conversamos. Hay momentos que la memoria traumática es para la primera generación que pasó este sufrimiento y que hasta hoy esta memoria traumática sigue vivo. Pero la segunda generación, y ya hemos empezado más a buscar diferentes salidas para que nuestros pueblos, nuestros hermanos salgan adelante. Y la tercera generación van mejor, ya con otra mentalidad. También encuentro en la fotografía algo importante que Franz encuentra, es el tema de las fiestas. Imagínense, antes de la violencia política, los pueblos eran más católicos. Y en todos los pueblos existía iglesia católica, y los santos y las vírgenes. Pero durante la violencia estas iglesias desaparecieron, el catolicismo escapa de la zona y ingresa lo que es el tema evangélico. En las fiestas católicas, casi ninguna de las comunidades ya no se celebra, pero sí hay una fiesta que aparece a través de la memoria, a través de la recreación de la población, es el tema del deporte, a través del fútbol. Hoy en día, los aniversarios de las comunidades, de los centros poblados, de retornantes, es más festejado que las fiestas patronales. En estas fiestas patronales, el deporte que nos une a la población es el fútbol, tanto damas y varones. También encontramos el carnaval. El carnaval es una actividad, una fiesta que está permitido hacer protesta social hacia las autoridades. Pero también en Uchurajay, para comentarles, el carnaval iniciaba aproximadamente 2 meses antes del día central, donde el carnaval se practica en los cumbres, donde grupo de pastores de ovejas, de ganados, plantan sus árboles y del pueblo, 6, 7 de la mañana, estamos saliendo a festejarlo, cerro tras cerro, donde llegas al día central, que es carnaval, cansado, sin ganas, solamente para festejar en el pueblo. Y eso lo retrata Franz en su fotografía, pero también encontramos el tema de plenitud, ¿no? Plenitud, cuando habla algo ya está en camino, plenitud que está, que retornamos, tratamos de olvidar el pasado y empezamos a construir el pueblo. Y justamente quería comentar, Franz, el 10 de octubre, día del retorno del pueblo de Uchurajay, también coincide con la fiesta patronal más importante de Uchurajay, que el 8 de octubre celebraba la fiesta de Mamacha Rosario. En Huanta esta fiesta conocían como la fiesta de los chutos, o sea, una fiesta de los campesinos, una fiesta que no era de los mistes, ¿no? Y esto se celebraba en Uchurajay y coincide con el retorno. Por eso en los inicios
tratabas de recuperar esta fiesta tradicional, patronal de Uchurajay, pero a la larga no se ha logrado porque la presencia de religión evangélica es fuerte. Y esta forma de religiosidad evangélica también fue parte de la comunidad, una forma de protección, una forma de que a través de Dios, a través de la iglesia, te animabas a seguir, continuar viviendo, luchando. Incluso cuando yo tenía unos 7 años ingresé a la iglesia evangélica porque vi en Jano, que está otro pueblo que emigramos, vinieron evangélicos y proyectaban película del purgatorio, ¿no? Donde los hermanos me dijeron, niño, entra a la iglesia. Entré y a través de eso escuchaba a mis hermanos mayores que eran ronderos, que defendían al pueblo con sus armas fabricadas por nosotros mismos, ¿no? Antes que llegara a Fujimori, la población fabricaba su armamento, con eso nos defendíamos del sendero. Entonces, estos hermanos mayores, ¿qué decían, no? Tomaban la palabra, la Biblia, decían Goliat y David. David, el hombre pequeño, Goliat, el hombre grande, y David había ganado la batalla porque estaba con Dios. Y los ronderos decían, nosotros también somos evangélicos, somos hijos de Dios, y con la ayuda de Dios vamos a derrotar al sendero, ¿no? Una forma de recuperarse, y esta forma de pensar continúa en la memoria de nosotros. El pueblo sigue con constante idea, con miedo, con ese trauma. La primera generación que tenemos en el pueblo continúa. Por eso Frank dice, cuando llegó la población como que no quería hablar sobre estos tiempos difíciles de la vida, no querían, pero sin embargo poco a poco Frank se ha ganado el espacio, llegó incluso a tomar la fotografía. No es fácil tomar la fotografía, la población para que tomes fotografía no te mira. Hay como un miedo, desconfianza, pero en ese trance yo creo que Frank trabajó muy importante, y para la población también es una oportunidad, un logro de usted, Frank, que hace ver cómo estamos Uchurajay. Uchurajay no como un mito, sino una realidad en potencia, un Perú muy lejos de Lima, un Perú donde las carencias económicas es muy fuerte, pero continuamos en la lucha. Para terminar, agradecerle, Frank, y decir a todos los presentes, día a día miramos televisión, donde la izquierda es terruco, donde por ahí aparece Osmar Martillo es terruco, y no es así, no es así. El que piensa diferente es senderista o terruco. Yo creo que me siento como en casa en este lugar de la memoria, porque aquí veo que están algo que representa a mí, algo que representa al pueblo de donde vengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Honorato, por tus comentarios, y solamente quedarme con esta frase que mencionaste hacia el final, ¿no? No ver Uchurajay como un mito, sino como una realidad. Y justamente creo que a lo largo del libro, Franz reflejaba esto que también tú comentabas, ¿no? Primero el sufrimiento que tuvo la población, la desesperación, y luego este retorno y esta construcción de sus nuevos vínculos, del tejido social, de la comunidad, y cómo poder nuevamente construir, ¿no? Justamente esto que mencionabas. Nuevamente gracias, y ahora queremos darle la palabra a Jorge Villacorta, quien es crítico de arte y curador independiente, es titulado en Genética por la Universidad de York en Gran Bretaña. Ha desarrollado paralelamente a su actividad científica un fuerte interés en la investigación en artes visuales contemporáneas dentro de nuestro país.
Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Instituto Gaudí y también del Centro de la Imagen. Ha sido curador principal de la Bienal de Fotografía de Lima e integrante del equipo curatorial de la muestra permanente del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Buenas noches. Quisiera agradecer a la UPC y a Franz Krajnik el haberme invitado y me siento muy contento de haber podido llegar. Quisiera empezar señalando que cuando me enteré de que Franz estaba trabajando sobre la serie con la que había ganado el premio Eugenio Curré, haciéndola más extensa y no cejando en el empeño de profundizar su contacto con los pobladores de Uchurajay, me quedé sorprendido, gratamente sorprendido, y también me quedé intrigado porque digamos que eran los momentos en que yo estaba empezando a trabajar en el desarrollo de la muestra permanente del Lugar de la Memoria junto con Víctor Vich, Natalia Guiñiz y Ponciano del Pino. De manera que Uchurajay estaba muy presente en nuestras mentes todo el tiempo. Y lo que me llamaba la atención era que Franz, joven fotógrafo de prensa, pero en transición hacia la fotografía documental, estaba entrando en un terreno que era marcadamente fotográfico, porque digamos que Uchurajay, más allá de lo que puede haber sido el sufrimiento de la comunidad, la situación que generó el sufrimiento también, más allá de eso, Uchurajay se volvió, digamos, la primera comunidad andina absolutamente mediática en el Perú, y no solo en el Perú, sino también en el mundo. El asesinato de los periodistas y su guía contribuyó a hacer que una comunidad que estaba a miles de metros sobre el nivel del mar, realmente una comunidad hasta ese momento desconocida, de pronto saltara a primeras planas. Y había todo intento de presentar la imagen que se pudiera presentar de donde habían ocurrido las cosas. Eran los primeros tiempos, 1983, todavía no había empezado la proliferación de imágenes más sangrientas de la violencia en Ayacucho, pero empezaban a aparecer algunas de ellas y estaban asociadas a Uchurajay. Lo que más se publicitó tal vez fue la intervención de la comisión liderada por Vargas Llosa y las escenas del juicio que fueron fotografiadas. La situación en donde las fotografías hablaban de justamente la distancia que había entre Vargas Llosa y los comuneros acusados. Lo que pasó con Uchurajay después no fue mediático. Esas incursiones posteriores de Sendero Luminoso que acabaron con las vidas de más de 100 personas simplemente no fueron reportadas. Y esa es la constatación que nos tocó a nosotros hacer y que hemos tratado de incluir precisamente en la muestra permanente del Lugar de la Memoria. No solamente eso, sino también el retorno, y no solo el retorno, sino también el hecho de que Uchurajay logró ser reconocido como distrito. Son experiencias que desde el tema, o uno de los temas a través de los cuales enfocábamos cómo hacer la muestra en el Lugar de la Memoria, resultaba particularmente importante, y era el tema de ciudadanía. Fue realmente revelador para todos el comprender que las comunidades andinas precisamente renacían, y renacían con proyectos, sueños
y capacidades distintas, de formas distintas, un nuevo urbanismo, digamos, en territorio andino. Son todas esas cosas que, por un lado, nos llevaron a nosotros como equipo curatorial del lugar de la memoria a ir más allá de esa mediatización que había fijado Uchurajay por siempre como un lugar aciago. En esas circunstancias también, pensando en lo que había oído, porque no había conversado con Franz acerca de cómo estaba continuando su trabajo allí, también pensé que precisamente Uchurajay representa el límite extremo de la fotografía en el Perú, precisamente por las fotografías de Willy Reto. Víctor Vich ha señalado de una manera muy elocuente en una ponencia que hizo el año pasado en la Universidad Católica cómo en el viaje a Uchurajay y lo que allí acontece, Willy Reto hace en algo un poco más de una hora un viaje fotográfico que no tiene explicación, pues sus primeras imágenes cuando está viendo Uchurajay a la distancia, Víctor Vich señala, son precisamente el típico clásico paisaje que un fotógrafo puede lograr en esas alturas, pero tan solo poco más de una hora después está haciendo algunas de las imágenes más inexplicables y abstractas que se hayan hecho en este país mientras está justamente sucumbiendo y cayendo por los golpes y muriendo. Es decir, no sé si puede uno decirlo, Víctor Vich lo sugiere, pero definitivamente podría decirse que le tocó fotografiar en el momento de su propia muerte. Eso es un límite extremo, es, digamos, una suerte de absoluto de la fotografía. Gracias a él tenemos un registro mudo de lo que aconteció sin tener más explicaciones que ciertos signos, ciertos gestos y sobre todo lo que podríamos llamar el desencuentro entre dos mundos culturales en el país, que serían el mundo de la prensa y el mundo campesino quechohablante. Son mundos que me parece que hasta el día de hoy no están realmente en contacto. En fin, entonces, por estas dos razones me parecía que lo que Franz se planteaba era algo enorme, algo que no dudaba que pudiera justamente exigirle lo mejor de sí, pero también era algo que constituía un reto que alguien de su edad en fotografía tal vez no acostumbraba a plantearse. O sea que ahí hay una suerte de encuentro consigo mismo que es lo que creo que hace patente el libro. Porque el libro Uchurajay, en mi opinión, representa la madurez de Franz Krasniq como fotógrafo. Por una serie de razones. Es decir, para empezar, me parece que la elección del blanco y negro es acertadísima. No podría ser de otra manera. Me parece que es un punto de partida muy bien meditado por una serie de razones, pero principalmente porque yo creo que el tono del libro es un tono que es grave. Es un tono grave, no es solemne, es un tono grave y sí es lo que podríamos llamar elegíaco. Es decir, hay justamente una lamentación por la muerte, una lamentación por la ausencia, pero esta lamentación no impide que no se reconozcan otras circunstancias que están presentes en esta comunidad que renace.
debe haber sido realmente increíble poder ser admitido para poder fotografiar a los habitantes de Uchurajay. Y esa experiencia también habla del paso del fotógrafo de prensa al fotógrafo documental. Es decir, el individuo que se implica de una manera clara, limpia, pero intensa, con las personas con las que comparte momentos de vida. Y estos momentos de vida le enseñan al fotógrafo cosas acerca de sí mismo de una manera inesperada. Eso es, creo, lo que se traduce en las imágenes fotográficas del libro. El blanco y negro también lo libra a Frans de tener que lidiar justamente con los vibrantes colores andinos. Es decir, el libro de Uchurajay, tal como está planteado, no es posible con fotografía a color. Con la fotografía a color no tendría el espíritu ni tendría el ánimo que tiene, porque la fotografía a color precisamente libera a la imaginación del que mira a volar en todas las direcciones, mientras que el blanco y negro justamente lo obliga a centrarse. ¿Por qué? Porque el blanco y negro refleja valores gráficos, es decir, luces, sombras, contraluces. También lo informativo es, en buena medida, algo que tiene un lugar más acotado y también más directo en el blanco y negro que en el color, sobre todo si se trata de imágenes que nos exigen mirar pequeños gestos o nos piden que enfoquemos en detalles. Yo creo que en buena medida, y pese a que tal vez para muchos sea una sorpresa, el libro en blanco y negro es lo que podríamos llamar un auténtico homenaje a Uchurajay en su vida actual. Es decir, aquí no hay, digamos, una suerte de fantasía pastoral andina que recurre a aquellos lugares comunes que estamos acostumbrados, incluso el día de hoy, a disfrutar pasajeramente gracias a los esfuerzos de PROMPERÚ. Lo que enfrentamos aquí es algo que implica un auténtico morir y renacer de una comunidad. Ha sido muy interesante justamente escuchar hace unos instantes una explicación acerca del cambio, digamos, en torno a la adherencia religiosa en la zona. Yo lo que quería decir es que desde que vi por primera vez imágenes de Franz Krajnik hace 7 años ya, y eran imágenes a color, precisamente un trabajo hecho en La Habana, que presentó junto con José Vidal y Milko Torres en la Galería Pancho Fierro en el centro de Lima. Me llamaron la atención ciertas imágenes que tenían o bien ciertos símbolos religiosos o ciertas composiciones que permitían justamente entender las cosas en términos de lo que podríamos llamar codificaciones religiosas. Es decir, no lo que podríamos describir como signos evidentes de fe, pero sí definitivamente como, por ejemplo, una cruz, como puede ser tal vez un poste de telégrafo en medio de un descampado. Y no simplemente por la similaridad de la forma, sino porque de pronto la cruz en una fotografía se presentaba como un signo que comunica tal vez una demarcación de un territorio que por ser
nacidos en un país eminentemente católico, nos resulta familiar de alguna manera. Lo que me parece interesante es justamente la manera en que Franz da lugar a tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas en el libro Uchurajay, y cómo efectivamente uno siente que hay signos, hitos que demarcan un terreno en el que la comunidad despliega una nueva vida. Franz toma cierta distancia, pero al mismo tiempo muy elocuentemente sabe reconocer y fijar en este territorio, que además es doblemente nítido en ese sentido gracias al blanco y negro, y de esta manera, a su manera, muy a su manera, cuenta el renacer de esta comunidad. O sea, recibe los testimonios, los procesa y visualmente los reconstruye, posiblemente podríamos decir, y los reconstruye por momentos de modos que podrían ser justamente homenajes a dos fotógrafos que creo yo han tenido mucho que ver con su trabajo y que no son precisamente fotógrafos peruanos. Uno de ellos me parece que es Robert Frank, justamente por esa increíble obra que es Los Americanos, que es un libro fundacional de la fotografía de segunda mitad del siglo XX, en el que no hay temas precisos, todo es fugaz y todo se escapa, pero al mismo tiempo la impermanencia queda. Y el otro, que para mí es también uno de los más grandes de la segunda mitad del siglo XX, Kudelka, justamente con una obra dedicada a los gitanos, en una situación en donde se presenta a una población como ocupantes pasajeros de terrenos, ocupantes temporales de lo que podríamos llamar una tierra que reclaman para sí, pero solamente de paso. Esas dos figuras, Frank y Kudelka, están muy presentes en el trabajo de Krajnik, pero al mismo tiempo creo que los símbolos que reconoce Krajnik son símbolos que le permiten hablar más claramente de lo que significa tener que abandonar el suelo que vio nacer a una persona, vivir fuera de él y luego retornar. Ahí es donde precisamente la religión efectivamente tiene mucho que ver, porque anima a los hombres y a las mujeres a construir algo distinto sobre lo que ahora son solamente despojos o ruinas. Pero por otro lado también, y tal vez como una de las imágenes más significativas del libro, el bautizo, ese sumergirse en agua para volver a nacer, se convierte en un gesto no solamente actuado por los personajes en la imagen, sino también en una imagen que sobresale para hablar precisamente de la experiencia de sumergirse y reaparecer. Me parece que es un libro magnífico y creo que tenemos a un gran fotógrafo entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge por la intervención. Solamente quería resaltar esta idea de la lamentación por la muerte y por la ausencia dentro del libro, pero que no impide reconocer el renacimiento de la comunidad, ¿no? Y creo que es uno de los logros más destacados dentro también de las fotografías de Franz. Y ahora vamos a terminar esta ronda con la intervención de Franz, quien es fotógrafo documental,
magíster en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Periodismo por la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido ganador del 7º Concurso Nacional de Fotografía Eugene Corret en el 2013 y en el Concurso Internacional de Fotografía de la Memoria y el Olvido en ese mismo año. Ha sido editor gráfico de la sección en el diario El Comercio y coeditor de fotografía en el diario La República. Ha participado en diversas exposiciones fotográficas y publicaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en marzo de este año exhibirá el proyecto fotográfico Uchurajay en una muestra individual en la sala Luis Miro Quesada Garland en la Municipalidad de Miraflores. Sus proyectos visuales giran en torno a la memoria y a la relación entre la vida y la muerte desde una mirada personal y subjetiva. Luego de la intervención de Franz vamos a tener una ronda de preguntas. Buenas noches. Yo lo que quiero es compartir con ustedes aquello que significa para mí este proyecto. Recuerdo aquellos momentos en que mi padre, como muchos otros en la década de 1980, inventaba historias fantásticas para convertir el miedo y el silencio de un apagón, producto de un ataque terrorista, en una verdadera aventura apta para niños, la cual transcurría a luz de vela en medio de la oscuridad que invadía la ciudad de Lima. Mis hermanos y yo ignoramos que en ese instante estaban ocurriendo crueles asesinatos en medio del peor conflicto armado interno de la historia reciente del Perú. En él, más de 69.000 personas murieron o desaparecieron entre 1980 y 2000, la mayoría en las zonas más pobres del sur andino, donde el conflicto se vivió entre prójimos. A partir de la década de 1990, con la violencia y corrupción generalizadas y enraizadas en el Estado, el malestar era innegable y el país dejó de ser para mí ese mundo de fábula en el que me había acogido tiempo atrás. Con ello, inició una etapa de conciencia y búsqueda personal para establecer los hitos de una investigación que años después me llevaría a este libro. La muestra Yuanapac, en el 2003, que evidenciaba la gravedad del conflicto a través de la fotografía, me brindó la claridad que necesitaba para establecer el siguiente paso: acercarme cámara en mano a las diversas historias de dolor que no coincidían con el Perú de mi infancia, pero que estaban presentes en un país que empezaba a recordar. Sin embargo, no fue sino hasta mediados de 2012 que probé el inmenso vacío que deja la ausencia forzosa, injusta y prolongada de un ser amado. Tal dolor cuestionó diversos aspectos de mi propia identidad y me volcó, casi sin pensarlo, a buscar respuestas en una pequeña comunidad de los Andes, Uchurajay, ubicada a 4.000 metros sobre nivel del mar, en las alturas de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, para muchos lugar emblemático de la violencia en el país. Para mí, una comunidad que aprendió a renacer de las cenizas de la muerte, a la cual llegué con el único propósito de averiguar cómo se convive con el dolor. La historia que envuelve a Uchurajay es quizá la más enigmática del conflicto. Por un lado están los sucesos del 26 de enero de 1983, fecha en que 8 periodistas junto a un guía y un poblador fueron asesinados por cerca de 40 comuneros, luego de un diálogo frustrado por el miedo y el desconcierto en un contexto esencialmente violento. Estos hechos fueron investigados por la Comisión Vargas Llosa como un mito y no como un crimen, y generó una visión romántica y paternalista de Uchurajay que permitió su estancamiento en el imaginario colectivo peruano, creando un vacío en el tiempo, en el cual nos volvió ciegos ante los hechos posteriores. Por otro lado, entre 1983 y 1984, Uchurajay se encontraba entre dos fuegos y 135 campesinos fueron perseguidos y ejecutados sistemáticamente por escuadrones del PCP Sendero Luminoso, así como por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en su afán de combatir al enemigo terminaron convirtiéndose también en enemigo. El caos de esta época provocó el éxodo masivo de más de 300 sobrevivientes y una década de exilio, en la que los pobladores se refugiaban en comunidades y ciudades cercanas donde la resistencia era mayor. El 10 de octubre de 1993, un grupo de 60 pobladores dio inicio al proceso de retorno que involucraba la reconstrucción de sus vidas y de su identidad. Esta fecha se ha convertido hoy en el aniversario de la comunidad.
No es fácil hablar de Uchurajay cuando, sin importar lo que se diga, siempre se corre el riesgo de herir susceptibilidades, pues constituye un capítulo abierto en la historia sobre el conflicto armado interno en un país que no termina de reconciliarse consigo mismo. Además, es necesario precisar que el Uchurajay de esa historia será diferente para cada lector que invierta su tiempo en estas páginas. El Uchurajay de una generación no será igual al de otra, así como el de los pobladores no es el mismo que el de los familiares de los periodistas. No se trata entonces de hallar una verdad absoluta sobre los diversos hechos ocurridos en Uchurajay, sino de observar qué se ha hecho con ese fragmento que cada grupo humano ha conservado para sí. Elegir este camino implica renunciar a la pregunta inicial que muchos podríamos hacernos al pensar en Uchurajay, es decir, preguntarnos exclusivamente por los sucesos que enlutaron aquel 26 de enero. Este planteamiento es válido si partimos de una motivación preocupada por el hallazgo de datos perdidos. Sin embargo, su alcance resulta pobre en el tiempo y reduce la historia a un solo hecho, el cual es proyectado peligrosamente como un todo cerrado. Por el contrario, se debe abrir el espectro a cuestionamientos más profundos sobre los efectos de la violencia a través del tiempo. Aquello invita necesariamente a deconstruir el imaginario social creado en torno a Uchurajay y permite observar la historia como un proceso en tránsito. Debido al sistema de vida occidentalizado, en el que la búsqueda de experiencias impulsa a mirar hacia el futuro, dejando el pasado atrás, nos hemos olvidado que es en realidad el pasado el que está presente en la construcción de ese futuro, siendo la cosmovisión andina la que pone énfasis en la memoria como elemento vivo que rige dicha acción. Por lo tanto, no es posible separar el dolor que invade Uchurajay, ya que es Uchurajay mismo el que está construido a partir de él. Sin embargo, los pobladores lo han dotado de un nuevo significado. En las prácticas cotidianas, el dolor de la ausencia es, en todos sus sentidos, la presencia utilizada como motor que impulsa la vida. Un dolor que es rencor, nostalgia y pena, pero que a la vez es trabajo, lucha y amor. Un dolor que potencia la vida debido a que no es estático, sino que se mueve en el tiempo para ser transformado y capitalizado por los pobladores en pos del desarrollo de su comunidad. Entonces, la memoria en Uchurajay es definida por este dolor transtemporal que, al resignificarse, edifica nuevas narrativas sobre las consecuencias del conflicto, las cuales rompen el silencio de 3 décadas de olvido y nos muestran la incansable lucha por la vida en una comunidad que hoy, junto a otras 5 comunidades campesinas afectadas por la violencia, conforman el nuevo distrito de Uchurajay, evidenciando la relación entre la oscuridad de la muerte y la luz de una vida nueva, como síntesis de una existencia plena. En los 5 años que me tomó elaborar las imágenes de este proyecto, cultivé una relación cercana con la población y aprendí a valorar la persistencia de la memoria como proceso activo y continuo en la construcción de la identidad. Este proceso, al ser fotografiado, implica elecciones metodológicas que vayan más allá de la captura de un instante decisivo, ya que este recurso pretende fijar un hecho en el tiempo, totalizando su sentido. Se requiere una apertura hacia caminos interpretativos más amplios que puedan plantear interrogantes en función a quiénes somos luego de todo lo que nos ha pasado, lo cual propicia la reflexión y el diálogo sobre las consecuencias del Sasachacuy tiempo, o tiempo difícil, y las estrategias de sanación y reconciliación de las poblaciones afectadas. Este trabajo propone, bajo una mirada intersticial, explorar el dolor de la ausencia en Uchurajay desde una visión personal, subjetiva y sincera, ubicada en el pasado, presente y futuro del conflicto, rompiendo así el esencialismo tanático que ha envuelto esta historia en las últimas décadas. Desde que se involucra la subjetividad de la mirada y la búsqueda de imágenes toma un carácter íntimo que va otorgando sentido a aquello que observa, apropiándose de lo fotografiado como si se tratase de un espejo. Así, el espacio de espera, antes de realizar una fotografía, no representa un vacío de sentido por llenar, sino un espacio lleno de sentido, el cual va construyendo la propuesta desde el ensayo fotográfico documental. Ya que las discusiones sobre memoria raras veces pueden hacerse desde afuera, sin incorporar la propia experiencia, creencias y emociones, no puedo más que fotografiar visceralmente mi propio vacío y la oscuridad que lo envuelve, el cual ha sido compartido con los demás, aprendiendo, como lo hizo Uchurajay, a resignificarse en dador y constructor de vida nueva, al igual que aquellas historias fantásticas que mi padre solía contar en medio de la penumbra.
Yo con esto que les he leído quiero compartir con ustedes el significado de este proyecto, el cómo ha sido para mí enfrentar este proyecto desde dos líneas paralelas, desde una línea bastante visceral y personal y desde una línea tratando de entender la historia del conflicto, la historia de este poblado. Y lo que aprendí fue eso, que el dolor de la ausencia de los familiares fallecidos en Uchurajay no ha desaparecido. Ustedes pueden haber escuchado el testimonio de Julián, ¿no?, que dice: a veces me siento triste, ¿no?, porque el dolor está ahí. Lo que he aprendido es que el dolor se ha resignificado, ha cambiado de sentido, y los pobladores lo que han hecho es aprovechar eso en pos de su comunidad. Entonces de ahí saqué quizá la lección más grande que he aprendido en toda la vida. Con esto quiero mencionar una pequeña lista de agradecimientos. Quiero agradecer en realidad a todos y cada uno de los pobladores de Uchurajay que me acogieron y me trataron como uno más. Agradezco de manera especial por su carisma, por su paciencia, por su generosidad y por su interés en este proyecto a Alejandro Gente, a Julián Yange, Joel Pacheco, Guillermo Figueroa, a Primitiva Guaya, a Yanet Figueroa, a Yuri Huachaca, a mis compadres Emiliano Ramos y Antonio Gómez. A ellos y a todos los hermanos de Uchurajay les estaré eternamente agradecido porque me enseñaron la mejor lección que alguien puede aprender: a seguir luchando pese a todo. Quiero agradecer a Yesel Robles, mi esposa y compañera, quien ha sido la fuerza detrás de esta aventura, a mis padres Franco y Rosa y a mis hermanos Melina y Bruno, quienes me apoyaron en todo momento, a Mayo Moana, por su paciencia, por su sabiduría, su amistad y su compromiso desinteresado con este y otros proyectos a lo largo de los años, a Maquena Ulfe, quien contribuyó con sus ideas a la evolución de este proyecto, a Fernando Miranda, quien ha sido un gran apoyo y amigo durante varios de los viajes, a Gabriela Morales, por su tiempo y pasión en la elaboración y diseño de este libro, a Salomón Lefebres, a Ponciano del Pino, Jorge Villacorta, Carlos Trivelli, Rocío Trinidad, Milko Torres, José Vidal, Miguel Gutiérrez, Carolina Kardich, Fernando Sánchez, Adriana Krainik e Iris Jave, quienes me han brindado su opinión y consejos sobre el material gráfico en diversas ocasiones. Quiero agradecer de manera muy especial a la UPC, quienes confiaron en mí y sin dudarlo apoyaron esta nuestra publicación a través de la editorial UPC, a Úrsula Freun Turne, a Magda Simons, Diana Félix, Lía Castillo y en especial a Renzo Babilonia por el gran apoyo que me ha tenido en estos últimos años. Agradecer también a LUM y a la directora encargada, Mariela Noriega, por hacer posible que la presentación se realice aquí, en este espacio creado justamente para ejercitar nuestra memoria. Al IDEPUC, quienes me brindaron su apoyo desde el inicio de este proyecto hace ya varios años. Asimismo, quiero agradecer a la Fundación MOME, quienes han hecho posible que un grupo de pobladores de Uchurajay esté presente esta noche y así poder hacer un acto de devolución de la información a la población, acto necesario y de suma importancia para las comunidades afectadas por la violencia. A todos los que de alguna u otra forma han aportado a la realización de este proyecto. Josefina, Alejandra, este libro es por y para ustedes. Muchas gracias a todos.